Aquí en el Club Diletantes seguimos leyendo, ¿no? Contra viento y marea, a pesar de los tiempos, pero seguimos aquí, ¿no? Y esta vez además lo hemos hecho con más diletancia aún, ¿no? Y con más detenimiento, porque vamos a trabajar unas obras que realmente merecen hacerlo de manera tranquila, ¿no? Entonces, como ya estamos en pleno agosto, ¿no? Casi. Un julio como agostado. Exacto. Julio agostado. Entonces, Está calientita. Hace tiempo queríamos trabajar a una autora que recientemente fallecida en 2023, que es Dubravka Uresic. Y bueno, precisamente es la que queríamos trabajar y que leímos, ¿no? en este encuentro. Y como explicaba antes, queremos hablar primeramente de su obra y luego hablar de los cuentos, ¿no? Que tengamos y vamos a ver aquí. De esta escritora croata, leímos un libro que se llama Zorro, que es una novela publicada en el año 2017 por la editorial, aquí Siruela. Impedimenta, es la que la publicó, sí, exactamente. Y realmente ha sido un libro extraordinario, un libro además para leer con tranquilidad, ¿no? Sí, un libro con calma. Sí, decir de esta autora, varias veces candidata al Nobel, para hablar un poco de cómo escribe sus libros, cómo concibe sus libros. Podríamos hablar de una novela ensayo, y novela ensayo no solo sobre la vida, sino sobre el arte de novelar también, ¿no? En sí, ¿no? Entonces tiene algunos libros que son collage. Por ejemplo, hay un libro, una de sus famosas novelas está hecha como de memorias, de fragmentos de memorias que ella va reconstruyendo, ¿no? En un hilo, ¿no? Decir que entonces que es una autora croata, pero que se formó en plena Yugoslavia, cuando estaba Yugoslavia todavía unido y estaba con la URSS. También ahora que acaba de fallecer Kundera, recuerdo la frase de Kundera, que decía algo así, que nunca imaginamos que en algún momento nuestro país iba a desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Y entonces esta autora es de un país ya desaparecido, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo tuvo que emigrar, y emigró a Ámsterdam. Lo vio desaparecer. Exacto, y emigró a Ámsterdam y luego, a la caída del campo socialista, comenzó a ser croata, pero Croacia como país también empezó a censurarla, a criticarla y a no aceptarla. Entonces siempre ha tenido también ese conflicto, ¿no? Sí. Y todo eso está ahí, está en su obra y está en esta obra extraordinaria, que si quieres hablarte un poco de qué va. Sí, una autora que no conocía, ¿no? No había leído además. Dubravka Uresic. Y me parece un libro muy interesante en el sentido de que es esta novela como inclasificable, ¿no? En cierta manera es curioso porque es como que la que se considera hoy en día la literatura posmoderna, ¿no? Que viene a hacer todo esto, ¿no? De crear como obras que en el fondo son como artefactos llenos de diferentes tipos de escritura, que involucra como el trabajo ensayístico, pero el trabajo ensayístico se convierte directamente en una ficción. Y además tiene como componentes, siempre tiene un componente autobiográfico, es decir, que el que narra, en el fondo, está como contando su historia, ¿no? Es como que en ese sentido tiene como algo que la acerca a
por ejemplo, a Vilamatas, ¿no? Porque además también está el componente del humor, ¿no? Quizás no al nivel, en este libro al menos, porque es el único que conozco, pero no al nivel del disparate, como por ejemplo pasa en algunos libros de Vilamatas, pero sí me ha recordado ese punto de como que no hay, el hilo conductor es algo que más bien es como una cosa atmosférica o algo, o hay como un leitmotiv que va apareciendo, ¿no? Que en este caso es el zorro, ¿no? Entonces, yo me he apuntado aquí que sí, justamente lo que tú decías, ¿no? Su primera novela con la que se hizo súper famosa, porque hay que decir eso también, ¿no? Como que ella se hizo muy famosa cuando Croacia y Serbia, ¿no? Era todavía lo mismo. Se hizo conocida con esta novela Steffi en las fauces de la vida, Sí. que también ya mostraba una cosa así como, o sea, era un estilo diferente. Y bueno, que fue o sea, fue un boom de ventas. Es lo que he leído, que es un boom de ventas y luego ya en el año 91 que viene la guerra de Yugoslavia, como que todo cambia, lo empiezan a criticar porque ella se pone en un punto como antibélico, que también lo vamos a encontrar, ¿no? Ese conflicto entre digamos, esa pulsión antibélica, pacifista, con el hecho de que digamos, esa postura es lo que la lleva a que la empiecen a descalificar desde la prensa croata, ¿no? Porque los croatas la consideran una traidora, ¿no? Y es lo que termina produciendo pues, su autoexilio ahí en Ámsterdam, ¿no? Y entonces en este libro también vamos a encontrar como datos autobiográficos ese regreso, ¿no? Ese regreso que es como un regreso a la cultura croata, pero también es como otra vez el reencuentro con la herida, ¿no? Por lo que sucede, por las minas, por todo ese tema, que también vamos a seguramente ir comentando. Y también tiene otro regreso que es el regreso familiar, ¿no? Hay como un reencuentro familiar a través de la sobrina, ¿no? Que también, ¿no? Habla de este tema, digamos, del exilio y todo eso. Y eso, por alguna razón, en este libro, ¿no? Tiene mucha relación, o sea, está totalmente conectado, o ella lo utiliza con la literatura rusa, ¿no? En la literatura rusa es como que es como su espejo, ¿no? O sea, en vez de hablar de escritores, por ejemplo, serbios y croatas, lo que hace es que todo lo proyecta en una investigación de literatura rusa, ¿no? Entonces, ya el libro arranca, ¿no? con todo este descubrimiento de Boris Pilniak, ¿no? Que a su vez es un escritor que ha quedado fascinado por un escritor más bien, o por la literatura japonesa, pero que está, digamos, individualizado en un escritor que es Kagaki, me parece, ¿no? Entonces, Pilniak escribe un cuento que se llama Un cuento sobre cómo se crean los cuentos, que además es el nombre, ¿no? del primer capítulo, y en este cuento ya aparece la imagen del zorro, ¿no? Y entonces, así como para arrancar el comentario, ¿no? Podríamos decir que en este texto ella cita, ¿no? Y dice, Pilniak dice, ¿no? El zorro es el dios de la astucia y de la traición. Si el espíritu del zorro penetra en un hombre, ¿no? La estirpe de este individuo está maldita. El zorro es el dios de los escritores, dice, ¿no? Entonces, claro, ahí creo que esta cita de Pilniak ya arranca. Todo el libro tiene este punto de que en realidad la traición, ¿no? La astucia por un lado, ¿no? La astucia de escribir, la tenacidad, también siempre su correlato es la traición, ¿no? Sí, eso, ¿no? La traición y todo lo que la traición trae, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos empezar, porque y decir nada más que vamos a decir que cada capítulo, cada parte, más que capítulos partes, porque exacto, son partes. Son partes, no son 6 partes, no, 5, sí, 5 partes. Sí. Una es esta, ¿no? Un cuento sobre cómo se crean los cuentos, el otro es el arte del equilibrio, el jardín del diablo, maravilloso.
luego Las las danzas de Teócrito y Little Miss Footnote, que ese es un capítulo maravilloso porque además se lo dedica pues, a Nabokov, ¿no? Exacto. Hace una ficción sobre una circunstancia de Nabokov que también podemos comentar. Y la última, entrañable, porque a la vez que va haciendo una especie de crítica del mundo contemporáneo, de la digitalización y de todo, también es un reencuentro con el pasado a partir de una niña, ¿no? Que es esta sobrina suya, ¿no? Y toda esta relación que tiene con ella, ¿no? Entonces, bueno, además una novela que también es casi como de viaje, porque está por todas partes, ¿no? Está en Italia, al final, ¿no? Está en Milán, me parece. Luego hace un viaje en dirección Zagreb, pero cruza, ¿no? Hace Nápoles. Al principio estamos a través de Pilniak, vamos a Japón, ella misma va a Japón también, pero también hay una parte de este primer trozo que ocurre en Moscú, ¿no? Sí. Y luego está Croacia. Y claro, sí, Zagreb, que es todo entonces esto, ahí todo eso, es sí. fantástico, fantástico. Sí, sí. Entonces, bueno, como tú has dicho, para comentar un poco lo que parte de lo que has dicho, por ejemplo, es interesante esto que decías de los rusos, porque al final ella se siente una escritora rusa. Sí. ¿No? Fíjate todo esto que hemos estado hablando de las identidades, ¿no? Que es una autora yugoslava que nació en la actual Croacia, que no ha vivido ahí, sino que ha vivido en Ámsterdam, y que se ha criado y formado con la literatura rusa, porque en el momento de Yugoslavia, entonces claro, es una cosa impresionante, ¿no? Sí. Entonces todo eso está ahí como parte de su literatura y de su formación como escritora. Entonces, bueno, eso por una parte quería comentar eso, ¿no? La literatura como su verdadera patria. ¿No? Sí. Esto también está en Nabokov, por ejemplo, y un poco como ella lo trabaja. Entonces, bueno, en sentido general eso. Luego también es interesante como comienza ella el libro, que es con esta parte que tú mencionabas de cómo se crean los cuentos, ¿no? Que es un poco una búsqueda sobre cuál es el origen de las historias, ¿no? Sí. Y entonces esto ella lo relaciona con la figura del zorro, del escritor zorro. Luego habla de un ensayo de Isaiah Berlin, donde hace una diferenciación entre los escritores zorro y los escritores lobo, creo. Y entonces la mayoría de las historias que menciona y de los autores que menciona son historias del escritor zorro, ¿no? de este escritor que ha usurpado una vida o un trozo de vida para hacer literatura, ¿no? Sí. De alguien, y entonces es poner el foco por contraparte en la figura que inspira la obra, ¿no? Que en este caso todas son mujeres, ¿no? Entonces ahí está ese hecho y su posición también como escritora, ¿no? Como mujer. Esto es muy interesante porque esto, recuerdo que lo hablamos una vez en el club, lo mencionamos así de pasada, si se podía hablar realmente de una voz auténticamente femenina, qué características tendría, ¿no? Y ella habla eso ahí, creo que en la segunda o la tercera parte, y luego también termina con el capítulo que se llama, de hecho, La zorra viuda, ¿no? Porque está jugando también con todo esto. Zorro tiene un carácter, digamos, positivo, en cambio zorra tiene el carácter peyorativo, ¿no? Por defecto. Entonces, claro, es una maravilla cómo va jugando con todo esto. Y hay una parte, que era lo que quería mencionar con respecto precisamente a la voz femenina, que ella habla de eso ahí, y creo que donde realmente está expresada para mí una voz femenina, en ese capítulo, que es cuando ella cuenta su historia con un desactivador de minas croata, con el que tiene una relación. Es el hombre que está viviendo, cuidando de la casa que le había dejado en herencia a un lector, a ella, un lector desconocido para ella, que le deja de regalo su casa. Y ella va a visitar esa casa ahí y se encuentra que en la casa estaba viviendo un hombre, que era el que se la estaba cuidando en ese momento, que después resultó ser un profesor, era un profesor de filosofía, o sí, de filosofía creo, de literatura,
que había dejado también el país, se había dedicado a desactivar minas. Entonces estaba en una zona, que es la zona esta, se llama el Jardín del Diablo, Sí. cerca de la casa. Que a un lado, al lado derecho están las minas, creo, y el otro lado se supone que es el que está sí. sin minar. Entonces, en ese momento, en la manera que, no sé si te diste cuenta, en la manera en que ella está narrando las cosas, que eso me pareció extraordinario, ella está contando lo que le sucede a ella, está hablando en primera persona. Sí. Sin embargo, ella duda siempre de lo que está contando, ¿no? Ella no está segura de lo que ella vivió, o si lo vivió de esa manera, ¿no? Y esa es la voz femenina. Eso es espectacular. Porque ella dice, no estaría segura de si ese sentimiento que yo tenía en ese momento era cierto, ¿no? Cosas así, ¿no? Fantástico. Y entonces eso está ahí, y creo que esa es la figura central, ¿no? Sí. Del libro. Sí. Es ella, es esa voz femenina, ella, claro. y es eso, cómo se va manifestando. Su lugar en la literatura, porque fíjate que también en este momento, bueno, hay otra parte, ¿no?, en que ella participa en una especie como de feria de libros, ¿no?, una ponencia, un conversatorio con otra escritora, que es justamente la viuda de un escritor, que además es un escritor ruso, me parece. Un escritor que había sido un perfecto zorro. Un perfecto zorro. Que ella, en el fondo, esta escritora era un poco que bebía, el éxito lo bebía a partir de ser la viuda de este otro escritor, que también es un punto, ¿no?, que no lo pone, no es fortuito, ¿no?, porque realmente tiene que ver con todo esto que está intentando mover, ¿no?, que es la cuestión de la mujer dentro de la literatura, ¿no? Y cómo esta mujer, que es la viuda en teoría, claro, se lleva el éxito del conversatorio, todo el mundo tiene que ver con ella, le preguntan por el marido, etc. Y en cambio, esta, digamos, la protagonista, la escritora, ¿no?, Uresik, pues pasa desapercibida, ¿no? Y entonces al día siguiente se van a pasear por Nápoles y van a Pompeya, bueno, es increíble, ¿no? Es lo que te digo, que es como una novela también de viaje. Es un diario, sí, es un diario. Es como un diario, sí, claro. Es muchas cosas. Pero cuando está hablando con esta mujer, a mí me encanta ese diálogo porque la mujer esta le dice un poco como que tú todavía no has encontrado tu lugar, no tienes confianza en ti misma, no tienes confianza en tu talento, ¿no? Y la otra se queda como media seca, sí, pero le afecta, ¿no? Pero es justamente que le está poniendo en duda su lugar en la literatura, ¿no? Y creo que es la gran búsqueda durante todo el libro, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en la literatura, ¿no? Como tú dices también, ¿no?, ¿cuál es el lugar en esa que finalmente es mi única patria, ¿no?, que es la literatura para ella, porque obviamente ella no tiene ni país. Sí. No, el libro está lleno de momentos extraordinarios, y de frases cómo escribe, ¿no? Sí. Ese momento de la relación de ella con este hombre, con este desactivador de mina, cómo llega ahí, ¿no?, y todo lo que sucede después es maravilloso cómo está descrito, ¿no? Y por ejemplo, o esta parte, para leer un poco aquí, este es de la segunda parte, hay creo que tiene 3 epílogos, cuál de ellos mejor, ¿no? Van creciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el epílogo segundo ella dice, en su texto, El arte del circo, Víctor Shklovsky escribe, cada arte tiene su mecanismo, aquello que transforma su material en algo artísticamente duradero. Este mecanismo se refleja en diversos procedimientos de composición, en el ritmo, en la fonética, en la sintaxis, en el argumento de la obra. El procedimiento es el que convierte un material no estético en obra artística. Algo extraño es el caso del circo. Esto es cita de Shklovsky. Ni el hombre de goma, ni el forzudo que levanta pesas, ni el ciclista que ejecuta el salto mortal, ni el domador que introduce la cabeza empolvada en las fauces del león, ni la sonrisa del domador, ni la fisionomía del propio león es arte. No obstante, nosotros experimentamos el circo como arte, como teatro heroico. Es el fin de la cita, ¿no? Aunque no, luego continúa y dice, el circo no existe sin dificultad.
Por eso en el circo la labor de los acróbatas bajo la cúpula es artísticamente más apreciada que los ejercicios en el suelo, aunque los movimientos son exactamente iguales. La dificultad es el procedimiento circense. En el teatro esperamos que los accesorios, como las cadenas y las bolas, sean de cartón, mientras que en el circo el espectador se indignaría con razón si se constatara que las pesas que el forzudo levanta no pesan tanto como está anunciado en los carteles. El teatro tiene otros procedimientos, además de la simple dificultad, por lo que puede prescindir de ella. El circo se sostiene en la dificultad. La dificultad del circo es similar a las leyes generales de la ralentización en la composición. El procedimiento circense de la dificultad y del horror está particularmente ligado a la ralentización del argumento, cuando el protagonista, por ejemplo, se encuentra en una situación complicada por el conflicto entre el sentimiento del amor y el del deber. El acróbata supera el vacío con un salto, el domador de fieras con la mirada, el forzudo con el esfuerzo. Igual que Orestes superó el amor por su madre en nombre de la ira por su padre. Y ahí reside el parentesco entre el teatro heroico y el circo. Entonces, bueno, esto es solo para poner un ejemplo de... Me hace pensar esto una vez, bueno, un jefe que yo tenía, Roberto Bellarmino, que tenía el hermano que era el que tenía un barco que era un circo, ¿no? Y de hecho este barco hasta ahora se ha convertido en un teatro que está ya astillado en una playa de Ecuador. Increíble la historia esta, pero bueno, más allá de esa historia, él siempre decía que en el circo, y tiene juego con esto, porque en el circo siempre tienes que fallar, ¿no? Primero, ¿para qué? Para que el público tome conciencia de la dificultad de lo que estás intentando hacer. No puedes salir a la primera. Claro. ¿No? Y es verdad que cuando tú vas al circo a veces hay ciertas cosas que intenta una vez y no puede y la gente empieza como ahí, La atención. ¿no? Claro, o sea, es como que... Y es curioso, ¿no? Porque aquí ella como compara el teatro como una especie de ficción, o sea, bueno, no una especie de ficción, sino una ficción, ¿no? Que aceptamos tal cual. Y en cambio en el circo todo parece ser completamente verdadero, ¿no? Es decir, parece que realmente estamos asistiendo a un acto heroico y no a una representación heroica, ¿no? Pero igualmente tiene ahí, el zorro está por ahí también, ¿no? Jugando su papel. No, y el libro como gran ensayo que es, ¿no? Ensayo en ambos sentidos, ¿no? En el sentido literario y en el sentido pragmático, ¿no? De buscar algo, ¿no? Sí. De trabajar la pregunta. Y de preguntarte o sea, lo que el ensayo tiene, en este punto tiene algo que es la pregunta por la identidad de uno mismo, ¿no? Exacto. Tanto como ser humano, ¿no? Que es lo que lo hace universal, como escritor, claro, y como habitante de la literatura, ¿no? Y entonces en ese sentido el libro es una relectura de los autores rusos, de ciertos autores rusos, que han estado ahí con ella, ¿no? Y es un intento también por parte de ella por romper ese concepto también, ¿no? Y creo que lo consigue muy bien y que triunfa, ¿no? Proponiendo precisamente la contraparte del zorro, porque ella se siente zorra, ella se siente escritor zorra, sí. pero claro, por decir algo, ¿no? Una cosa es que tú te digas zorra y otra que lo seas, ¿no? Y entonces este libro es la consecución de esa voz y de ese concepto que es... Y la consecución, pero siempre al final me da la sensación de que queda como abierto, ¿no? Porque es como es una afirmación que es como una huella en la arena, ¿no? En la arena húmeda, además. Es como una cosa que parece muy bien fijada, pero que a la vez tiene un punto de fragilidad. Y además la inseguridad como necesidad de la literatura, ¿no? Sí, no hay estabilidad nunca, ¿no? Y la pregunta del ser, ¿no? La inseguridad es la pregunta del ser. Sí. ¿Estamos bien aquí o estamos a salvo, no? Entonces, y por eso decía, uno de los capítulos que también extraordinario es el de Iván Nabokov,
que nos cuenta la historia de la asistente de casa, por decirlo de algún modo. Sí, la anfitriona, ¿no? La anfitriona que recibió a un viaje Nabokov, familiar. exacto, que recibió a Nabokov y a su mujer en los Estados Unidos. Exacto. Una persona que además se ofreció, porque Nabokov quería hacer un viaje, ¿no?, a todo lo largo de Estados Unidos y no tenía nadie, y ella tenía un coche, Sí. entonces ella se ofreció a acompañarlos, es decir, porque no quería dejarle el coche y entonces se ofreció a ser su chofer. Y ella fue la que los llevó a todo el viaje extraordinario. Y es una mujer que ha estado en la obra, con algunos libros de Nabokov de una manera indirecta, Sí. pero nunca No ha sido protagonista, ¿no? Y esto es lo que ella hace, ¿no? Y esto es lo que ella rescata. Por eso dicen, sobre todo el nombre. Little Miss Footnote, que Exacto. es la pequeña señorita de nota al pie, ¿no? Exacto. O sea... Sí. Entonces, esta señorita de nota al pie... es sin embargo claro, ella lo lleva por toda esta carretera llena de moteles, ¿no? Que quien haya leído Lolita, ¿no? Recordará esa segunda parte que es como una especie de renovación de la novela norteamericana a partir de ese viaje que hace Humber con Lolita por las carreteras, ¿no? Esta carretera, no sé, famosa en Estados Unidos, y que se van quedando en diferentes moteles, que es justamente estos sitios que fueron encontrando con esta mujer Dorothy, ¿no? Que las lleva. Y esto, claro, tiene el colofón, que es cuando van a practicar lo que a ellos, bueno, como familia les encantaba, que era, bueno, él era pues este fanático, ¿no? de la recolección de mariposas y todo esto, ¿no? Entonces ya claro, al final ya el momento de la mariposa pues es espectacular, ¿no? Sí. Y ahí también hay una cosa muy interesante que tiene esta característica de este tipo de novela, que es que no es ese ensayo, digamos que... Sí, no es eso de... No es real. Yo he venido aquí a ensayar. No, es una excusa. Es una maravilla. Es una excusa para entrar a la ficción desde otro lugar. Exacto. ¿No? Porque lo que hace ahí es que ella va mezclando una serie de, digamos, de vestigios. ¿Cómo se cuentan los cuentos? Exactamente, ¿no? Y, entonces, claro, pero la ficción irrumpe en algún punto siempre, ¿no? En todas estas historias. Y en este hilo conductor. Es sí. también una biografía esto, ¿no? Sí. Por eso hablábamos de diario, es una maravilla, ¿no? Sí. Y decir esto, tiene 6 años la novela, tío. 6 años, del 2017. Y Sí. esto se estaba haciendo, ¿eh? En ese año se estaba escribiendo. Fantástico. Increíble. Entonces, nada, podemos hablar un montón, estaríamos aquí, ya digo, un libro para leer realmente con tranquilidad, para disfrutar, para acudir a sus citas, ¿no? A estos autores que menciona ahí, tanto el autor japonés como el ruso Pindia. Tiene un libro... Bueno, además es casi como un dietario, porque de aquí puedes sacar muchos libros para leer, ¿no? Y muchos autores... Además tiene otra característica que también tiene este tipo de escritor, que es que te trae, sí que menciona de vez en cuando algún digamos, escritor, un clásico que todos conocemos, pero si hay alguna característica, digamos, primordial de la obra, es que siempre te está llevando a personajes que están más bien, o sea, que son marginales de la literatura, digamos de la literatura canónica, ¿no? Es como que te menciona una serie de escritores que son desconocidos, que no forman parte, digamos, de lo más visible de la literatura, y eso también tiene ese punto, ¿no? De que te lleva a la literatura por otros lugares, ¿no? Entonces, claro, eso es lo increíble, ¿no? Que no va por el camino de todos, sino que te lleva a los mismos temas, pero a través de escritores y de situaciones que uno no está acostumbrado, ¿no? Y en ese sentido es lo que te digo, ¿no? O sea, te llevas mínimo unos 10 escritores para descubrir. Sí. Está muy bien, sí. Mira lo que dice justamente de Dorothy Lethold, que es esta mujer, ¿no?
Fuera como fuese, Dorothy Letchworth es una nota al pie de página inserta en el gran texto cultural titulado Vladimir Nabokov, ¿no? Y mientras este texto cultural se amplía todos los días, Dorothy Letchworth continúa siendo la misma nota al pie de página escueta y misteriosa que era desde el principio, algo que en nuestros tiempos, en los que el número y el tamaño de las notas habitualmente supera el propio texto, amenazando con enterrarlo, es una auténtica rareza, ¿no? Creo o sea, leo esto porque, a colación de lo que estaba diciendo, es como un libro de notas al pie, ¿no? Y me hace recordar justamente a Vilamatas con este Bartleby y compañía, que es este libro de notas al pie de un texto que nunca será escrito, ¿no? Es esto de buscar esa parte como que queda como escondida, ¿no? Pero que al final es un poco el cimiento de las grandes obras, ¿no? Así que en ese sentido, ¿no? Es un libro apasionante y para irlo leyendo, ¿no? Ir descubriendo, a lo mejor ir leyendo una parte e ir buscando esos textos que ella menciona, leerlos, volver a buscar, a encontrar. Es un excelente, como, digamos, origen de conversaciones con otros escritores, ¿no? Muy bien. No, ya digo, un libro excelente que hemos disfrutado muchísimo. Sí, sí. Y que por supuesto recomendamos con fervor, ¿no? Esta autora recientemente fallecida. Sí, en marzo. Que bueno, que siempre es un gusto leerla, ¿no? Entonces, Zorro de Dubravka Brasil, para vosotros. Muy bien.